91 la cifra de muertos por la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Hasta el momento, 52 personas continúan siendo atendidas en más de 12 hospitales de Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. Algunas de ellas se reportan graves. En tanto, una nueva fuga de combustible se registró hoy en un ducto de Pemex en la comunidad de Tococalco, a unos 11 kilómetros de Tlahuelilpan. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la tragedia ocurrida el viernes pasado en Tlahuelilpan, Hidalgo, se pudo haber evitado. Confirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una queja contra la Secretaría de la Defensa Nacional por inacción, a la cual se dará respuesta. Y en Puebla, con 40 votos a favor y una abstención, Guillermo Pacheco Pulido fue designado por el Congreso Estatal como gobernador interino para los próximos 5 meses, mientras se organiza una elección extraordinaria tras la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito a que este lunes 21 de enero comience la semana bien informado con nosotros. Le tendremos todos los detalles acerca de la tragedia que ocurrió el pasado viernes. Se lo informamos aquí en la tercera emisión, la explosión del ducto en Hidalgo, lo que han dicho las autoridades federales, las indagatorias, así como el último balance en lo hará el propio gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Quédese con nosotros. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús González. Chuy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vianey, muy bien, muchas gracias. También un gusto saludar al auditorio. Ya estamos listos con toda la información. Quédese con nosotros. Así es, pues estamos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. En Hidalgo, familiares y amigos dieron el último adiós en la iglesia de San Francisco de Asís a 5 de las víctimas de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan. El gobernador Omar Fayad informó que la cifra de muertos ya aumentó a 91. Agregó que hasta el momento 52 personas continúan siendo atendidas en más de 12 hospitales, tanto de Hidalgo, Estado de México y la capital del país. Algunas de ellas se reportan como muy graves. Ahí mismo en Hidalgo, una nueva fuga de combustible se registró en un ducto de Pemex en la comunidad de Teocalco, a unos 11 kilómetros de Tlahuelilpan. La zona fue acordonada por personal de seguridad física de Pemex y elementos del ejército. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la tragedia ocurrida el viernes pasado en Tlahuelilpan, Hidalgo, se pudo haber evitado. Claro que se pudo evitar la tragedia si no hubiese corrupción en México, si no se llevara a cabo esta práctica de robo de combustible, si la autoridad no lo permitiera, si la gente por necesidad no llevara a cabo estas actividades. Claro, siempre he dicho que es mucho mejor prevenir que lamentar. Ahí mismo, en su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo Federal confirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una queja contra la Secretaría de la Defensa Nacional por inacción en la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilco, Hidalgo. Ya se recibió una demanda contra de la Secretaría de Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos, acusando al Ejército de inacción en el caso de Hidalgo. La Comisión de Derechos Humanos. Claro que se va a responder, pero así están las cosas. Se le va a entregar toda la información el día de hoy.
Además de este tema, citará a la Fiscalía General de la República declarar a funcionarios de Petróleos Mexicanos, del Ejército Mexicano, de la Policía Federal, así como elementos estatales y municipales para establecer una cronología de los hechos sobre la explosión de Tlahuelilpan y verificar la intervención de cada una de las instituciones. Vamos a obtener todos los datos que sean posibles y para mí es fundamental poder informar a la comunidad, a todos los mexicanos y a todas las personas, sobre todo a las víctimas y a los ofendidos, cuál es el camino que sigue esta institución para cumplir con sus tareas. No va a haber ningún ocultamiento, nada que genere desconfianza o falta de precisión en lo que se haga. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, informó que en los últimos 3 años las tomas clandestinas en ductos se concentraron en 7 estados de la República, incluido Hidalgo, que escaló en ese tiempo al primer lugar. En el año 2016, Hidalgo tuvo 344 tomas clandestinas. Ese año Puebla fue primer lugar con 1.533. En el año del 2018 ya Hidalgo ocupa el primer lugar en tomas clandestinas con 2.121. En el último día para presentar documentación, 6.600 personas acudieron al campo militar número 1 con la esperanza de obtener una de las 2.000 plazas que se ofrecen, nada menos que para operar pipas. Tenemos ya aptos para la contratación y ya con su licencia, que son la gente que llegó, que dentro de su documentación ya presentó la licencia, a 120 personas. Difunde el gobierno federal un nuevo spot en el que se invita a la ciudadanía a no ser parte del huachicoleo. Robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800-228-9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Gobierno de México. En otros temas, en Puebla, con 40 votos a favor y una abstención, Guillermo Pacheco Pulido fue designado por el Congreso Estatal como gobernador interino para los próximos 5 meses, mientras se organiza una elección extraordinaria tras la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso. Al rendir protesta como mandatario estatal interino, Pacheco Pulido hizo un llamado a la unidad en el Estado, desde la sociedad y las fuerzas políticas, dijo, para resolver los problemas que enfrenta la entidad. La expanista Margarita Zavala registró ante el Instituto Nacional Electoral la intención de conformar su asociación Libertad y Responsabilidad Democrática Libre como partido político nacional. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación calificó de descuidada y con muchos errores la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la educación. En información local, diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México participaron en el curso taller ¿Qué es y cómo funciona el Sistema Nacional Anticorrupción? Organizamos este foro para poder acercar los esfuerzos nacionales del combate a la corrupción a través del Sistema Nacional con lo que estamos llevando a cabo desde el Congreso de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que tiene como objetivo que los ciudadanos cambien un arma de fuego por dinero en efectivo. Una estrategia desarrollada por la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, se tocó casa por casa, particularmente en la zona de Cuautepec, pero también en otras zonas de la alcaldía de Gustavo Amadero, invitando a los jóvenes, invitando a las familias a que si tienen un arma, la intercambien por recursos económicos. Porque tener un arma en el hogar a veces se piensa que es por un tema de autodefensa, pero en realidad es mucho más riesgoso tener un arma en el hogar que lo que genera de beneficios.
En Veracruz, la diputada de Morena, Ana Miriam Ferráez, propuso que las mujeres se queden en casa a partir de las 10 de la noche para evitar más feminicidios. La también secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género argumentó que lo que propone es que las mujeres tengan afinidad para saber cuidarse entre ellas mismas. En temas económicos, el Fondo Monetario Internacional recortó su previsión de crecimiento para México, tanto para este año como para el 2020. De acuerdo con el organismo internacional, la economía del país se expandirá 2.1% este año debido a una menor inversión privada. Y en información internacional, en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, informó que las Fuerzas Armadas frustraron el intento de golpe de Estado que encabezó un grupo militar. Gracias por acompañarnos en La Ciudad y el Mundo. Inmediatamente nos vamos a enlazar hasta Hidalgo con el corresponsal de la agencia Cuadratín, Miguel Martínez, para que nos platique cuál es la situación después de la tragedia que se dio el viernes pasado por la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan. Miguel, muy buenas noches. Escuchamos tu reporte. Pues el reporte en Tlahuelilpan realmente estuvo sin mayores incidencias el día de hoy. Todo transcurre en relativa calma, ya que los trabajos periciales en la zona cero, podría decirse, ya han concluido. Incluso esta área ya dejó de ser visitada por familiares de los posibles difuntos que pudiera haber. Miguel, pues, entiendo que la zona cero, como se le llama, la zona donde ocurrió la explosión, está resguardada por el ejército, pero se decía todavía en la mañana o en el transcurso de la tarde que los familiares incluso estaban buscando restos de sus familiares desaparecidos. Sí, es correcto, bien, como te comentaba o como le comentaba al auditorio, pues el área sigue siendo visitada por familiares, por pocos, pero sí sigue siendo visitada, aunque pues los trabajos periciales ya concluyeron desde el día de ayer. En la zona cero ya solo quedan cenizas, digamos, de lo que pudo haber sido las personas. Claro. Miguel, en estos momentos, ¿cuántas personas son reportadas como desaparecidos? ¿Cuántos heridos hay en diferentes hospitales, tanto de Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México, si tienes el dato? Este dato de las personas desaparecidas, pues no lo tenemos bien precisado, ya que las autoridades han podido decir a ciencia cierta cuántos son. Claro. El número de fallecidos va oficialmente en 89 y el número de heridos que aún se encuentran en los hospitales de la Ciudad de México, del Estado de México, de Querétaro y en algunos de Hidalgo es de 55. Muy bien. Miguel Martínez, corresponsal de la agencia Cuadratín en Hidalgo, te agradecemos el reporte y estamos al pendiente. Ok, bien. Buenas noches. Miren, es sintomático de lo que nos hablaba Miguel Martínez. Hasta este momento no hay una cifra oficial de desaparecidos, puesto que hay muchos restos por identificar, pero es un poco lo que habla de la falta de coordinación de las autoridades que se ha visto en las últimas horas, de las distintas versiones que se ha dado tanto a nivel local como a nivel federal de lo que ocurrió el viernes pasado, de esta tragedia que hasta el momento pues suma ya 91 muertos. Más adelante estaremos hablando con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, precisamente para preguntarle pues qué hay de las personas desaparecidas, del drama que viven los familiares que aún están buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus madres, a sus padres. Rápidamente le comentamos, en Hidalgo comenzaron ya pues las exequias de las personas que sí ya fueron identificadas, Jesús.
Así es, Vianey, en la entidad, 5 víctimas mortales de la explosión ocurrida el pasado viernes en Tlahuelilpan fueron despedidas por familiares y amigos en la iglesia de San Francisco de Asís. Ante cientos de personas, el obispo de Tula, Juan Pedro Juárez, ofició una misa de cuerpo presente, 4 féretros y una urna en la iglesia de San Francisco de Asís. Las víctimas que murieron en el accidente de la toma clandestina son Ismael Holguín García, Omar Vázquez Estrada, Ricardo Martínez Pérez y Víctor Hugo Gutiérrez, además de una persona de nombre Hugo. Estos sin apellidos todavía no se han dado a conocer. Durante la celebración religiosa se pidió por las personas que tienen familiares desaparecidos y por las autoridades que han estado ayudando y sirviendo a las familias afectadas. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar le estaremos mostrando lo que dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a las responsabilidades de esta tragedia. Una pausa y volvemos.